Estás escuchando El Rompeolas. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre quedará sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Bueno, pues yo me imagino que los que siguen nuestra página sabrán del tema que vamos a tocar ahora y esta música que nos pone los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? No vamos a hablar con él porque desgraciadamente ya nos dejó físicamente, pero no con sus ideas y con sus formas, ¿no? José Antonio Labordeta decía, recuérdame como un verano ido, como un lobo cansino, como un hombre sin más. Y justamente de eso vamos a hablar, de ese documental premio, los premios Goya, el mejor documental 2023, Labordeta, un hombre sin más. Vamos a hablar con su hija, con Paula Labordeta. Ya estuvo con nosotros hablando, comentando un poco la figura de su padre hace un tiempo, y me alegra muchísimo que haya llegado a ese premio y en fin, a todo lo que están haciendo por dar de nuevo vida a la vida de su padre. Buenos días a Paula. Buenos días, ¿cómo estás ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de volverte a escuchar. Igualmente. Oye, muchas felicidades por el... ¿Eh? Dime, ¿sí? ¿Qué hace en Canarias? El fin de semana pasado presentando la película. Claro, eso te quería decir, te iba a decir, digo, tu padre estuvo con la mochila a cuestas por toda la geografía, digo, yo no sé si y tú ahora llevas las mochilas también, ¿no? Por todos los lugares. Pues parecido a mi padre, porque después de Canarias estuvimos en Albacete y ahora mismo me pillas con una mochila camino de Barcelona, o sea que sí, ahí estamos. Mi madre. Mira, Paula, qué interesante, qué bueno, ¿verdad? Yo creo, bueno, habrá generaciones que quizás, sobre todo las nuevas generaciones, no conozcan tanto a tu padre, ¿no? Pero a mí me gustaría que que lo dieras a conocer. Mira, hace un momento estábamos hablando con un pintor y él decía que su abuelo lo había criado, que ella lo sacaba cuando era chiquitito, pequeño, ¿no? Y ahora él la sacaba a ella, la ayudaba a pasear a ella, ¿no? Y a mí me encanta ese mismo ejemplo para que tú puedas difundir también la figura de tu padre. ¿Cómo era José Antonio Labordeta? Bueno, Labordeta eran muchas cosas y yo creo que fundamentalmente era un hombre bueno. Un hombre que sufría por lo que ocurría a su alrededor, no solamente en Aragón, sino en toda España y fuera de nuestras fronteras, y lo que intentaba era luchar para que todo eso que estaba ocurriendo, que no era a él le parecía que no tenía que ocurrir, no volviera a ocurrir nunca más y se pudiera solucionar. Él, aunque en algunos momentos tuviera fragilidad, dudas, se planteara él mismo, lo hago bien, hay que hacer esto, no hay que hacerlo, pero nunca dejó de luchar y de ir a por su objetivo. Esa libertad, esa democracia, esa igualdad que él siempre defendió. Y lo defendió desde el principio hasta el final, nunca cambió en eso. Qué bueno. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, Paula, si él comentaba, por ejemplo, en ese camino, por ejemplo, lo que él se movía, por ejemplo, ya que comentas, por ejemplo, la lucha por la libertad y después haber llegado, por ejemplo, a la sociedad que se ha llegado, ¿era la sociedad esa la que él quería? ¿Se había visto un poco? ¿Cómo había ese trayecto él? ¿Cómo lo percibía? ¿Había valido la pena? En casa yo creo que sí, que todo le valía la pena, porque además eso es una frase de mi madre, que todo vale para todo o nada vale para nada.
con lo cual yo creo que todo vale para todo. Toda la lucha que hicieron, pero no hizo él solo. Yo creo que ahí hubo una generación que luchó porque creían y podían cambiar, lucharon por ello y yo creo que lo consiguieron. Que no llegaran hasta el punto que ellos hubieran deseado, bueno, eso siempre yo creo que es complicado en todos los trabajos y en todas las vidas de todos nosotros. Pero yo creo que sí que estaban contentos de su lucha. No sé si estaría contento ahora mismo con la política o la España que ha dejado, pero desde luego con los españoles y con nosotros yo creo que sí que estaría orgulloso. Claro, y que de alguna manera él, pues mira, cumplió su papel, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que cumplir nuestro propio papel y él lo cumplió con lo que él pensaba y lo que él creía, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Todo también parte, Paula, a la hora de hacer el documental, ¿por qué aparte? Arranca con un diario, ¿cómo es el tema? Bueno, no arranca exactamente con el diario. El documental arranca el día en que, tampoco lo voy a contar demasiado pero arranca el día que ponen su féretro en la Aljafería y pasan a despedirse por su féretro ante él 50.000 personas. Y yo me doy cuenta de que la gente que pasa a despedirle, sabíamos que lo querían, pero es que no pasan a despedir un cantautor, un político o un escritor. Pasan a despedir a un padre, a un amigo, a un ser muy, muy, muy querido. Y ahí es donde parte el documental, cuando yo decido que yo, aunque siempre he compartido a mi padre, evidentemente siempre nos habíamos guardado algo. Y en este documental yo decido no guardarnos nada y ofreceros a ese Labordeta, a nuestro Labordeta, Labordeta más íntimo, que os faltaba por conocer. Yo creo que conocíais la cara A y os faltaba a lo mejor la cara B. Y eso es lo que hacemos en el documental. Luego, 2 meses antes de empezar casi a rodar la película, aparece ese diario. Y ese diario nos ayuda absolutamente a la estela que nosotros queríamos, esa intimidad, mostrar la fragilidad, las dudas de Labordeta, porque al fin y al cabo la memoria, sabes que es muy, a veces es demasiado dulce, nos acordamos solo de lo que queremos, y sin embargo de esta manera no hay memoria posible. Hay un escrito que casi está Labordeta presente, en físico, diciéndonos lo que pensaba esa noche a las 5 de la mañana cuando el PSA se junta con el PSOE, o cuando él decide dejar de cantar, o por qué no entiende que la censura le secuestra un disco o no le deja sacar un libro. Y no te lo cuento yo, no te lo cuenta mi madre, sino que te lo cuenta él. Esa es la joya de ese diario, que no es un objeto más en el documental, sino que es un protagonista más. Mi madre me deja los pelos, me pones los pelos. Es increíble, claro, que en el fondo no, es que te lo está contando él porque es lo que él escribió en aquel momento a las 5 de la mañana o cuando él lo sentía, ¿no? Sí, sí. Mira, esa es la tenemos de ese documental, Claro. Mira, y tenemos como esa visión, ¿verdad?, de tu padre. Y claro, es lo que dices tú, la otra parte, la parte más cercana de padre, más interna, más cercana. Esa parte no la conocimos, y un poco ese objetivo es lo que planteas, ¿no? Sí, el documental lo que queremos enseñaros es el Labordeta completo, que no os quedéis con ninguna parte sin conocer. Hombre, algo nos hemos quedado para nosotras, evidentemente, pero muy poquito. Os hemos dado casi todo. La familia Labordeta nos hemos abierto en canal directamente. Es un documental que sale de las entrañas directamente, ¿no? Pasa por el corazón y un poquito por la cabeza. Yo creo que por la cabeza pasa poco, más por el corazón y por las tripas. Y eso se nota mucho, y yo creo que público, lo han notado los académicos, y bueno, por eso nos hemos llevado al final el Forqué y el Goya, ¿no? Claro. Que yo creo que mejor guinda para este pastel no podía haber. Claro. Ya, y esa noche tuvo que ser maravillosa, ¿no? Esa noche son noches de locura que todavía estamos asentándonos. Claro. Porque todo ocurre tan rápido, ¿sabes? Es algo tan increíble que de repente tú hayas decidido hacer un documental sobre tu padre y que de repente ese documental, gracias a toda esa gente que se ha unido a este viaje, porque desde luego el documental no es mío ni de Gaizka exclusivamente, sino de toda mi familia, de todo el equipo, que aunque somos pocos son importantísimos, de toda la gente que ha creído en esta historia desde el principio. Y entonces cuando subes a recoger el Goya, lo único que piensas es en toda esa gente que amaba Labordeta, y yo es lo que dije cuando recogí, se lo agradecí a la Academia, porque esa noche habían hecho muchísima gente feliz. A mí me hubiera encantado estar en la casa, en cada casa que estaban viendo esa noche los Goyas, porque como nos mandaban los mensajes,
decían, he gritado más que con el gol de Iniesta, ¿no? Cuando el ¡Ah! Mundial. La gente se alegró Sí, muchísimo. sí. Yo parece que lo estás comentando de una manera que me parecía que me estaban llegando los Reyes Magos, ¿sabes? Una cosa. O sea, Pues ¿en casi, serio? casi, ¿no? ¿En Es algo serio? tan increíble que es lo mismo como creer en los Reyes Magos, ¿no? Que hay esa noche Sí. maravillosa. Sí, Pues sí. para nosotros es esa noche. Es esa noche Sí. cuando de repente dicen la Bordeta un hombre sin más, cuando Claro. además había una fuerza ahí de Fernando León o de Coixet y de Quique Mailla, es decir, grandes directores y grandes realizadores que habían hecho grandes documentales y ahí estábamos. Y como dijeron, gane quien gane hoy, de los 5 documentales va a ganar un gran documental. Y bueno, yo creo que el Goya se lo llevó un gran documental. Mira, y cómo está ahora que estás visitando por todo el resto del país? Por ejemplo, aquí en Canarias, que estuviste la semana pasada, cuéntanos, ¿cómo encontraste el tema? Pues mira, a mí es una cosa que me sigue emocionando más que casi que el Goya o el Forqué. Yo cuando subo a recoger el Goya o el Forqué no se me saltan las lágrimas, estoy contenta, estoy emocionada, es una ilusión, es un objetivo cumplido. Pero el ir a las salas, allí en Las Palmas, en Tenerife, el otro día en Albacete, y ver las salas llenas, cómo la gente después del documental aplaude la película y termina cantando el canto de la libertad, levantándose de sus asientos, eso es el objetivo por el que hemos hecho el documental, para que la gente en los cines se siguiera emocionando con La Bordeta. Y eso, a día de hoy, me emociona más casi me emociona mucho más que el Goya o que el Forqué, porque en esos momentos yo cuando tengo que hablar sí que tengo un nudo en la garganta de cómo se emociona. Claro, Paula, yo me imagino que, claro, lo otro es como hay más escenario, ¿no? Y lo que estás haciendo ahora es como más pisar el terreno lo más cercano con el contacto de la gente, ¿no? Más vivo, digamos, ¿no? Bueno, lo hemos hecho desde el principio, ¿eh? Llevamos 4 meses viajando, bueno, ya Pues, casi 6, viajando desde septiembre, viajando con la película y llevándola de la mano, porque es la manera de, al ser una película chiquitita, hecha desde Zaragoza, sin un gran presupuesto, la manera de que la gente la conozca es llevarla tú de la mano a todas partes. Hemos viajado, bueno, pues ¿qué te voy a decir? A casi toda España, Valladolid, Barcelona, Valencia, Canarias, y en todas partes la reacción es la misma. Entonces yo me emocioné la primera vez, que fue en Monzón, la primera vez que yo fui a una sala donde la gente pagó su entrada, y ayer en Albacete me seguí. El fin de semana pasado en Las Palmas y en Tenerife fue increíble, y es lo que, ya te digo, es lo que más te emociona, ver cómo la gente disfruta de la película, consigues que de una manera lo que querías, que era llegar a la gente, lo has conseguido, y la gente cuando termina la película y te da las gracias, eso es lo mejor del mundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo era tu padre? Tú decías antes lo de llevarte de la mano. ¿Cómo te llevaba de la mano? ¿Cómo lo recuerdas tú, ese contacto directo con él? Mi padre te llevaba mucho de la mano, porque mi padre, ¿Sí? yo nunca he tenido un padre ausente, por mucho que estuviera cantando fuera, o bueno, pues para mí era su profesión, como si tienes un padre abogado, un padre que se dedica a vender por ahí por los pueblos. Pero cuando estaba en casa era muy padre, y por ejemplo, sí que a mí me sacaba mucho a tomar el vermú, y te cogía, aunque sabías que nunca vas a llegar al bar, porque salíamos a la calle y les parando. Con lo cual, cuando él te decía, vamos a tomar un vermú, una Coca-Cola y un mosto Sí. y un trozo de atún, tú sabías que jamás ibas a llegar al bar. Pero ya la ilusión de salir con tu padre en la calle ya era fantástico. O que te llevaba a las librerías a comprar los cómics, Asterix, Obelix, tus primeros libros. El Pirineo, a mí me enseñó a esquiar. Bueno, en su despacho, que era donde él pasaba muchas horas en casa, esa puerta jamás estaba cerrada. Jamás. Estuviera cantando, estuviera ensayando, estuviera escribiendo una nueva canción, esa puerta del despacho jamás estaba cerrada. Podíamos entrar cuando queríamos y como queríamos. Y entonces, como padre, pues era un gran padre. Mira, Paula, y cuando, es que te estaba como imaginando, ¿no? Y yo me imagino que sales a lo del vermú, que es por la mañana, que mediodía, no sé qué, estás paseando y claro, empieza la gente, llega a hablar con él y esto y lo otro, ¿no? Y en algún momento le decías, papá, o sea, quiero compartirte, o sea, quiero vivir ese momento contigo, y a lo mejor era difícil también, ¿no? Porque vendría mucha gente a... Bueno, sí, pero eso desde pequeña es lo que mamas, Sí. y además él es que le daba igual porque le gustaba hablar con la gente de verdad, no era un postureo. Sí, a él sí. el que le paraba y él se paraba es que le escuchaba de verdad y se le interesaba lo que le estaba contando, con lo cual eso sí que es una enseñanza de vida que
el que no lo ha tenido, pues a mí me da pena, pues, saber escuchar y hablar con la gente por la calle, ¿no? A mí ahora con el Goya y con el Porqué y con el documental nos paran mucho y yo hago como mi padre, me paro con todo el mundo a hablar y a escucharle. Claro, claro. Mira, ¿y tu hermana y tu madre? Pues están muy bien, están todas bien. Mi madre ya un poco cansada, Sí. porque cuando grabó la película, o grabamos la película, ella no podía imaginar a dónde iba a llegar Claro, esta claro, película. claro. Y ahora está un poco que le sobrepasa, pero feliz. Estuvo en Sevilla, aunque no pudo estar en el acto, porque el acto son muy largos para Claro. una mujer tan mayor, Mm. pero estuvo en un apartamento viéndolo con mis sobrinas y mi cuñado, porque mi hermana Ángela y yo estábamos juntas en el acto, Sí. en la gala. Mm. Y bueno, hablamos después, justo cuando salimos con el Goya en la mano, y yo le hice un FaceTime para que nos viera. Mm. Claro, no la podías escuchar porque con todo el mogollón que había y el ruido no la escuchábamos, pero yo le veía la cara cómo le temblaba el mentón, Ay. a punto de llorar. Qué bueno, qué bueno. Paula, oye, me alegro muchísimo haber hablado contigo y que todo haya salido así de bien y está saliendo bien. Y qué epitafio para tu padre, ¿no? Eso ¿no? De un poco de lo de fue un hombre bueno, ¿no? O sea, yo creo que es lo máximo que se puede decir de alguien, ¿no? ¿Eh? Porque mi padre era fundamentalmente era un hombre bueno. Cuando tú antes decías, y ya con Yo eso lo creo que dejamos... es lo mejor que se puede decir de una persona. Claro. Digo ya para finalizarlo, cuando tú antes decías, que yo recuerdo ver esa imagen, ¿no? Que cada uno, cuando se despedían de él, que cada uno se despedía a su forma, ¿no? Aquellas 50.000 personas que tú decías, es impresionante. Y cada persona se fue a despedir con lo que tenía con él, ¿no? Sí, a cada uno, pues uno levantaba el brazo, otro se santiguaba, Sí, otro sí. le mandaban un beso, le mandaban flores, banderas de España, banderas republicanas, banderas de Aragón. La gente, ya te digo, que iba a despedirse a su forma, a su manera, forma. como ellos quisieron, con toda su libertad y con todo el amor que le tenían. Qué bueno. Pues nada, Paula, que tengas un buen feliz fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas y adelante. No cambies nunca, como tu padre. Muchísimas gracias. Vale, un beso, chao. Un abrazo. Adiós, chao, Hasta chao. luego. Bueno.